Tú siempre fuiste menos. Sí, siempre menos. Asentí y tomé una decisión final como... Hola. Bienvenido de nuevo a SerieTube. Antes de abrir mi corazón y contarte lo que pasó, te pido por favor que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Es un gesto pequeño, pero es la única forma de que estas historias lleguen a quienes de verdad necesitan escucharlas. Gracias por estar ahí. Siempre supe que mi rol en esa casa era el de rellenar los huecos, el de ser el cemento invisible entre los ladrillos brillantes que eran los demás. Pero aquel domingo, algo en la luz de la tarde o quizás en mi propio cansancio acumulado, hizo que todo se viera con una nitidez dolorosa. Era el cumpleaños de mi madre. La casa olía a asado y a ese perfume floral intenso que mis tías usaban en exceso. Desde la cocina, mientras terminaba de secar unas copas que nadie más se había ofrecido a lavar, escuchaba las risas en el comedor. Eran risas sonoras, de gente satisfecha, de gente que siente que la vida le ha dado la razón. Ahí estaba mi hermano mayor, Julián, de pie junto a la cabecera de la mesa, gesticulando con una mano y sosteniendo una copa de vino importado con la otra. Contaba, por tercera vez en el año, cómo había cerrado ese trato inmobiliario que le permitiría cambiar su camioneta por una todavía más grande. Todos lo miraban con esa mezcla de admiración y envidia sana que él sabía cultivar tan bien. Mi madre lo observaba como si él hubiera inventado el fuego. Yo entré en silencio, dejando las copas limpias sobre el aparador. Nadie giró la cabeza. Me senté en mi silla habitual, esa que queda un poco atrapada entre la columna y el paso hacia la cocina, la que te obliga a levantarte cada vez que alguien quiere más hielo o servilletas. Y entonces les dije, o firman ahora, o el precio sube mañana, decía Julián, soltando una carcajada que hizo vibrar los cubiertos. Hay que tener mano dura, mamá. En esta vida, si dudas, te comen. Eres igual a tu padre, suspiró mi madre, radiante, apretándole la mano. Tienes ese don de mando, no como otros, que se ahogan en un vaso de agua. No dijo mi nombre, pero sentí como la frase aterrizaba sobre mis hombros con el peso de una losa. No era un ataque directo, nunca lo eran. Eran esas comparaciones sutiles, esas omisiones. Yo trabajaba en una biblioteca municipal, un trabajo que amaba, rodeado de silencio y libros, con un sueldo modesto que me permitía vivir al día, pero sin lujos. Para ellos, mi vida no era una elección, era un fracaso, era la prueba de que me faltaba sangre. Por cierto, dijo mi tía Clara, girándose hacia mí con esa sonrisa condescendiente que se le pone a los niños lentos, ¿sigues en la biblioteca? Cariño, ¿no te aburres ahí todo el día sin hablar con nadie? Abrí la boca para responder, para explicar que no me aburría, que gestionaba el club de lectura, que ayudaba a estudiantes. Pero mi madre se adelantó. Déjalo, Clara, a él le gusta eso, es sencillito, ya sabes que nunca ha pedido mucho a la vida, se conforma con poquito, ¿verdad? Hijo, me miró esperando mi confirmación, esperando que yo asintiera y validara mi propia pequeñez, como había hecho durante 30 años. Sentí el nudo en la garganta, ese sabor metálico de la humillación que se traga sin masticar. Todos en la mesa bajaron la vista a sus platos o tomaron un sorbo de vino, fingiendo no notar la tensión, o peor aún, considerando que el comentario era tan natural que no merecía incomodidad. Julián me miró y me guiñó un ojo, como si fuera una broma entre cómplices. Tráete más pan. Anda, que te queda de paso, me dijo, señalando la cesta vacía con el tenedor. Me levanté, mis piernas funcionaron por inercia. Fui a la cocina, agarré la bolsa de pan y me quedé de pie frente a la mesada de granito, apretando el plástico hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No estaba enojado, lo que sentía era algo mucho más frío y profundo. Era la certeza absoluta de que, para ellos, yo no era una persona completa, era un accesorio, un extra en la película de éxito de mi hermano. Respiré hondo, conté hasta 3 y volví al comedor con el pan.
Nadie notó que había tardado un poco más de la cuenta. Nadie notó que mi mirada había cambiado. El postre trajo esa calma pesada de los estómagos llenos, ese momento en el que las conversaciones se vuelven más lentas y, a veces, más peligrosas. Mi madre servía el café con la vajilla buena, esa que solo salía del aparador cuando Julián venía de visita. El tintineo de la porcelana contra los platillos marcaba un ritmo que yo conocía de memorias, el preludio a la entrega de regalos. Julián, como siempre, no pudo esperar. Se levantó, se ajustó el saco y sacó una caja rectangular envuelta en papel dorado brillante de una bolsa de marca. Para la reina de la casa, anunció, dejando el paquete frente a ella con teatralidad. Mi madre se llevó las manos a la boca, fingiendo sorpresa, aunque todos sabíamos que esperaba ese momento desde que se levantó. Rasgó el papel con cuidado y abrió la caja de terciopelo. Dentro brillaba una cadena de oro con un colgante de rubí. Hubo un coro de IA por parte de mis tías. Clara se inclinó para tocarla, como si fuera una reliquia sagrada. Hijo, te has vuelto loco. Esto es demasiado, dijo mi madre, con los ojos húmedos, dejándose poner la joya. Se miró en el reflejo de la ventana, encantada. Lo mejor para la mejor, mamá. Sabes que el negocio va bien y me gusta compartirlo. Entonces llegó mi turno. Mi regalo estaba sobre la mesa, mucho más pequeño, envuelto en papel madera con un cordel rústico. Había pasado los últimos 3 meses localizando, escaneando y restaurando fotos de la casa de sus abuelos en el pueblo, esa que se vendió hace décadas y de la que ella siempre hablaba con nostalgia. Había conseguido incluso una copia de la escritura original y cartas de su padre. Empujé el paquete suavemente hacia ella. Felicidades, mamá. Ella lo tomó, sopesándolo con una ligereza que me dolió. Quitó el papel sin mucho entusiasmo. Al ver el álbum encuadernado a mano, lo abrió al azar. Fotos viejas, dijo, pasando un par de páginas rápido. Mira, aquí está la tía Luisa con ese sombrero horrible. ¡Qué gracia! Cerró el álbum y lo dejó sobre el mantel, al lado de la servilleta sucia. Gracias, hijo, es un detalle muy manual, muy tuyo, y sin más. Se giró hacia Julián de nuevo. ¿Y dices que esto es de la joyería del centro? Porque el brillo que tiene es impresionante. Clara, ¿viste el cierre de seguridad? Me quedé mirando el álbum cerrado. El detalle manual. 3 meses de trabajo reducidos a un adjetivo condescendiente. Sentí como mis orejas ardían. No era envidia por el oro de mi hermano, era la desolación de saber que mi lenguaje de amor era un idioma muerto en esa casa. Yo hablaba en tiempo y dedicación, ellos escuchaban solo en quilates y precios. Empecé a recoger los platos de postre. Nadie me lo pidió, pero nadie me detuvo. Mientras apilaba la porcelana sucia, mi madre me detuvo con una mano en el brazo, pero no me miraba a mí, seguía mirando a Julián. Deja eso un momento, que estamos charlando. Siéntate. ¿Qué pareces el servicio? Me senté, con las manos bajo la mesa, apretando la tela de mis pantalones. Estábamos hablando del futuro, dijo mi tío Roberto, con un palillo en la boca. Julián dice que va a invertir en unos terrenos al sur. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Sigues alquilando ese estudio en el centro? Asentí. Sí. Estoy bien ahí. Es tranquilo, tranquilo, bufó mi madre. Es una caja de zapatos. A tu edad, Julián ya tenía su primera casa propia. Pero bueno, ya sabemos que tú vas a otro ritmo. No es una carrera, mamá. Dije. Mi voz salió más baja de lo que pretendía. No. Claro que no. Intervino Julián, sirviéndose más vino. Pero tampoco es cuestión de quedarse dormido en la salida, hermanito. A veces me preocupa qué va a hacer de ti cuando. Bueno, cuando mamá no esté para ayudarte con los tuppers de comida. Rieron, todos rieron, una risa benévola, cariñosa, terrible. La risa que se le dedica a la mascota que se choca contra el vidrio. Yo forcé una sonrisa, una mueca dolorosa que sentí como una traición a mí mismo. En ese instante,
entre el olor a café y el brillo del oro ajeno, algo dentro de mí terminó de romperse en silencio. Cuando el sol empezó a bajar, tiñendo el salón de un naranja lánguido, la conversación giró hacia ese terreno que yo temía, los asuntos serios. Mi madre se sentó en el sofá grande, con Julián a su lado. Yo me quedé en la silla del comedor, un poco apartado, como un espectador que ha pagado la entrada barata. Julián carraspeó y adoptó ese tono de voz que usaba con sus clientes, una mezcla de autoridad y falsa empatía. Mamá, estuve revisando los papeles que me diste la semana pasada. Sobre la casa y las cuentas de ahorro, creo que deberíamos hacer unos ajustes en el testamento y en los poderes notariales. Ya sabes, por seguridad. Sentí un pinchazo de alerta en el estómago. ¿Qué ajustes?, pregunté, rompiendo mi silencio de horas. Julián ni siquiera se giró para mirarme. Siguió hablándole a mi madre. Es puramente administrativo, vieja. La idea es poner la titularidad de las cuentas mancomunadas conmigo y que la gestión de la propiedad, si algún día tú faltas o te enfermas, pase directamente a mi control. Para evitar bloqueos legales, me levanté de la silla, mis manos temblaban un poco, y yo, dije, dando un paso hacia el salón, ¿por qué no estoy incluido en esa gestión? Soy el que vive a 10 minutos, mamá, soy el que te lleva al médico. Julián vive al otro lado de la ciudad y viaja la mitad del mes. Mi madre suspiró, alisándose la falda, visiblemente incómoda por mi interrupción. Hijo, no te pongas así, no es que no te queramos incluir, es que, bueno, Julián entiende de números, él maneja capitales. Tú te agobias si te llega una factura de luz más alta de lo normal. No me agobio, mamá, vivo con un presupuesto ajustado, que es diferente, repliqué, sintiendo como la frustración me subía por el cuello, pero he gestionado la biblioteca durante 5 años sin un solo error contable. No soy un inútil. Hubo un silencio espeso. Mi tía Clara miró hacia la ventana, fingiendo interés en las cortinas. Julián dejó escapar una risita suave, negando con la cabeza. Nadie dijo que seas un inútil, hermanito, pero seamos honestos, tú no tienes la espalda para esto, siempre has sido más débil para la presión. Miré a mi madre, esperando que me defendiera, esperando que dijera, no, él es capaz, él ha estado ahí cada día. Pero ella me devolvió una mirada llena de una lástima infinita, esa lástima que duele más que el desprecio. Julián tiene razón, cariño, dijo ella suavemente, tú siempre fuiste menos echado para adelante, menos fuerte, necesitas que te cuiden, no cuidar tú de cosas grandes, lo hacemos por tu bien, para que no tengas cargas que no puedes soportar. Ahí estaba, no lo dijeron con gritos, ni con odio, lo dijeron con amor. Con un amor tóxico y castrante que había decidido quién era yo antes de que yo pudiera siquiera intentarlo. Para ellos, yo era el niño roto, la versión lite de la familia. Asentí lentamente, no había nada que discutir. Sus mentes estaban cerradas con llave y habían tirado la llave al mar hace décadas. Está bien, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, vacía. Si creen que es lo mejor, háganlo. Me volví a sentar. Por fuera, parecía derrotado. Por dentro, algo había dejado de hacer ruido. El motor de la búsqueda de aprobación se había apagado para siempre, y en ese silencio interno, una idea empezó a tomar forma, una decisión final y absoluta. El resto de la tarde transcurrió en una especie de neblina. Yo me movía por la casa como un fantasma, recogiendo servilletas y vaciando ceniceros, mientras ellos seguían celebrando el futuro brillante que Julián estaba diseñando para la familia. Ya no me dolía, era curioso, pero el dolor había mutado en una lucidez fría, casi clínica. Los observaba y ya no veía a mi familia, veía a extraños que se habían acostumbrado a mi presencia como quien se acostumbra a un mueble viejo que sostiene una puerta. Cuando llegó la hora de irme, mi madre me siguió hasta el recibidor. Julián ya estaba en el sofá,
con los pies sobre la mesa de centro, hablando por teléfono en voz alta, ignorando por completo mi partida. Mi madre me detuvo antes de que abriera la puerta, metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó un papel arrugado. Hijo, antes de que se me olvide, el martes tengo cita con el cardiólogo a las 10, y necesito que pases por la farmacia a buscar las pastillas de la presión, que se me acabaron ayer, y si puedes, llama al plomero, que la canilla del patio gotea. Miré el papel, una lista de tareas, la lista de siempre, la logística invisible que mantenía su mundo girando suavemente para que Julián no tuviera que preocuparse por nada pequeño. Julián va a estar muy ocupado con los notarios esta semana, continuó ella, justificándose sin que yo hubiera dicho nada, así que tú te encargas de esto, ¿vale? Como siempre, tú tienes más tiempo libre. Tomé el papel, sentí la textura de la hoja, la tinta del bolígrafo barato. Claro, mamá, dije, fue una mentira suave, la primera mentira real que le decía en años. Eres un buen chico. Me dio un beso rápido en la mejilla, un beso seco, de trámite. No te tomes a mal lo de antes. Es que Julián, bueno, él vuela alto, tú eres nuestro cable a tierra. Me abrió la puerta, ansiosa por volver al salón, a la luz, al éxito. Vete con cuidado, dijo, y cerró la puerta antes de que yo llegara al ascensor. Me quedé solo en el pasillo silencioso del edificio. Miré la puerta cerrada, esa madera barnizada que había cruzado miles de veces cargado de bolsas, de medicinas, de preocupaciones ajenas. Miré el papel en mi mano con la lista de encargos para el martes. Caminé hasta el contenedor de basura que había junto a las escaleras. No hubo rabia en el gesto, simplemente arrugué el papel hasta convertirlo en una bola pequeña y compacta. Lo dejé caer dentro. El sonido del papel golpeando el fondo del cubo vacío resonó en el hueco de la escalera como un disparo silencioso. Bajé a la calle. El aire de la noche me golpeó la cara, fresco y limpio. Saqué el móvil del bolsillo. Tenía 3 llamadas perdidas de un compañero de la biblioteca para cambiar un turno, y un mensaje del grupo familiar con una foto del collar de mi madre. Bloqueé la pantalla, respiré hondo, llenando mis pulmones de un aire que, por primera vez en 30 años, sentía que era solo mío. No iba a ir al cardiólogo el martes, no iba a llamar al plomero. Esa noche, mientras caminaba hacia mi parada de autobús, empecé a borrarme de sus vidas. El martes a las 9:30 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de trabajo de la biblioteca. Era mi madre, sabía exactamente la escena. Ella estaría en el portal, con el abrigo puesto y el bolso en la mano, mirando el reloj, esperando el coche que nunca llegaría. Dejé que sonara. La pantalla se iluminaba intermitentemente, un faro de culpa queriendo atraerme de nuevo hacia las rocas. Mi compañera de turno me miró preocupada. ¿No vas a contestar? Podría ser urgente. Miré el nombre en la pantalla por última vez antes de darle la vuelta al móvil. No. Respondí con una calma que me asustó. Es solo publicidad engañosa. A las 10 llamó Julián, luego mi tía Clara, después llegaron los mensajes de voz. Primero eran de extrañeza, luego de exigencia, y finalmente, al mediodía, de pura indignación. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu madre? Julián tuvo que salir de una reunión importantísima para llevarla. Eres un irresponsable. Leí ese mensaje y sonreí. Por primera vez en la historia de nuestra familia, Julián estaba experimentando el peso real de la vida de mi madre, no solo la versión edulcorada de las visitas dominicales. Él quería el control. No, él quería los poderes notariales y la gestión, pues el paquete venía completo. No hubo una gran confrontación final. No fui a gritarles sus verdades a la cara. Simplemente, escribí un único mensaje en el grupo familiar antes de salirme para siempre. Julián es el encargado ahora. Él tiene la capacidad y la fortaleza. Yo soy, como dijeron, demasiado poca cosa para tanta responsabilidad. Confío en que él lo hará mejor. Y desaparecí.
Solicité un traslado a una biblioteca rural, a 2 horas de la ciudad. No es una gran huida cinematográfica. Sigo viviendo en el mismo país, con el mismo sueldo modesto, pero el silencio que me rodea ahora es diferente. Ya no es el silencio de quien calla para no molestar, es el silencio de quien elige su propia paz. Sé, por un primo lejano, que en las cenas familiares ahora soy el villano. Soy el hijo ingrato que abandonó a su madre anciana y dejó todo el peso sobre el pobre hermano exitoso. Cuentan la historia así para poder dormir tranquilos, y está bien. He aprendido a aceptar que no puedo controlar la narrativa de los demás. A veces los extraño, o extraño la idea de tener una familia que me quiera, pero luego recuerdo esa sensación de ser invisible en mi propia silla, y se me pasa. Sigo siendo menos para ellos. Pero aquí, en mi pequeña vida llena de libros y sin notificaciones urgentes, por fin siento que soy suficiente. No gané la guerra, simplemente dejé de pelear en una batalla donde yo era el único soldado desarmado, y eso, créanme, es la única victoria que cuenta. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.